películas, cuando uno ve Los Piratas del Caribe, cuando uno ve las historias, el parche y todo eso pasó en el Caribe y en Cartagena. Cuando hablamos de Francis Drake se tomó Cartagena. Cuando hablamos de los piratas Ducas, Leclerc, todos esos piratas se tomaron Cartagena. Y como colombianos como que no hemos entendido esa profundidad y esa intensidad de lo que eso significó para nuestro desarrollo. Bueno, hoy nos encontramos con Manuel Camacho Montoya, escritor y autor del libro Cuando el tirano mandó Cartagena 1600, un libro muy interesante que aborda la historia de Cartagena desde muchas perspectivas, con una investigación muy juiciosa. Entonces, pues vamos a hablar no solo del libro, sino también de la historia de Cartagena, que creo que es tan interesante. Entonces, bienvenido, Manuel, es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de quienique.com. Ay, agradecidísimo, Kenny, que mucha sintonía, mucha gente los escucha, me siento halagado, muchas gracias. Bueno, yo creo que empecemos por la pregunta más obvia, y es, ¿por qué escribir un libro de la historia de Cartagena? Oye, porque como colombianos sabemos muy poquito de la historia del país, pero sobre todo de lo que somos. Yo tengo la hipótesis de que lo que somos como personas, como colombianos, está muy marcado por los orígenes, por la mezcla, por el mestizaje, por la cultura negra, indígena, y eso falta mucho por discutir, por aprender, por conversar. Esa es como la motivación principal. Bueno, ¿qué fue lo que más, pues de pronto, lo sorprendió de sumergirse en la Cartagena de 1600? ¿Qué fue lo más impactante de esa época desde pues su investigación? Mira, lo primero es que nosotros no somos tan conscientes de lo importante que es Cartagena en el marco del Caribe. Nosotros somos el país más grande del Caribe y a veces se nos olvida y todo el comercio del Caribe entre las ciudades y todo se movió a través de Cartagena. Eh, este comercio, miremoslo desde el lado malo, hizo que cuando España se pegó con Portugal y lograron todo lo de África y todo lo de Europa traerlo a América, el primer puerto era Cartagena. Y Cartagena era un puerto, pero importantísimo y riquísimo. Y también esa fue la razón por la que cada año entraban por Cartagena, no sé, 4.000 esclavos, imagínate. Y Cartagena durante 60 años fue la principal capital negrera del mundo. Y eso generó que la riqueza y toda esa exuberancia de Cartagena se pagara con ese comercio y con sangre de esclavo negro. Y lo segundo que me impresionó muchísimo es que una vez Cartagena se volvió tan atractiva económicamente, pues también se volvió un foco de piratería. Todas esas películas, cuando uno ve Los Piratas del Caribe, cuando uno ve las historias, el parche y todo eso pasó en el Caribe y en Cartagena. Cuando hablamos de Francis Drake se tomó Cartagena. Cuando hablamos de los piratas Ducas, Leclerc, todos esos piratas se tomaron Cartagena. Y como colombianos como que no hemos entendido esa profundidad y esa intensidad de lo que eso significó para nuestro desarrollo como Nueva Granada. Eso fue muy interesante. Y tal vez una segunda cosa es un esclavo muy importante que se llama Bencos Biojó, que fue capaz de liberarse, irse con 30 familias, le mandaron en persecución al ejército español y lo venció, se metió al monte e hizo un fuerte de palos, un palenque, y Ujú. él logró crear el primer territorio libre de las Américas. Bencos Biojó. Son dos cosas impresionantes de Cartagena 1600. Claro, es que la gente cree que esas cosas son ajenas, ¿no? Que son de las películas que Que es pasaron en por otro allá. territorio. Exacto, pero es por acá, más bien. Entonces creo que Eso, es eso. muy interesante poder tener esa perspectiva. Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es que el título habla de cuando el tirano mandó, como la famosa canción también. ¿Quién es ese tirano en esta historia? Ay, sí, mira, la hipótesis central mía es que la tiranía fue este sistema colonial, este tema de poder comerciar con los seres humanos. Para poder vender negros, se hizo un debate si eran animales o seres humanos. Y como se llegó a la conclusión de que no eran seres humanos, se podían vender como vacas, como ovejas, como animales para que los indios no les pasara lo mismo, hubo todo un debate jurídico y al final no, hombre, los indios sí son seres humanos, lo que pasa es que tienen capacidad intelectual de un niño.
y por eso necesitamos ponerle a alguien que los cuide, un encomendero. Y esa fue la manera en que les quitaron pues sus tierras y los pusieron bajo bajo el control de un encomendero. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, la cultura. La cultura de la época era una cultura de venir, de extraer las riquezas y llevárselas. Y ese tal vez fue el corazón de la tiranía, ¿no? Y el nombre de la canción Rebelión del Joey Arroyo, que es la que tiene la frase que yo utilizo parcialmente en el título, lo que trata de hacer Joe Arroyo, yo creo que no es inocente. Joe Arroyo está contando la historia de Bencos Biojó, está contando la historia del negro que está con su familia y que dice, no le pegue a la negra que el alma se me envenena. Y pues mi libro cuenta la historia de los esclavos que les pasó ese tema, pues de una manera novelada, pero es como la esencia central del libro, ¿no? Del libro. Algo que a mí también me llamó mucho la atención en cuanto a la investigación es que dice que pues usó fuentes como cartas, juicios, informes, bueno, muchísimas cosas que me parece algo que enriquece completamente el relato, pero de todos esos documentos, de todo eso que pudo recolectar, ¿qué fue lo que más lo impactó que lo utilizó en el libro? La Inquisición llegó a Colombia en 1610. La razón de que llegara es que imagínate una ciudad de 15.000 personas en donde 7.000 eran indios en la comarca, 8.000 eran negros y solo 1.000 eran blancos. Imagínate tú cómo mantienes la religión viva si solo 1.000 son blancos y los otros tienen toda su cultura indígena, toda su cultura negra. Entonces la Inquisición vino como una herramienta para tratar de lograr la evangelización y mantener ese catolicismo. Entonces, cuando uno se mete, empiezas a encontrar que existen autores, estudiantes de doctorado, que sacaron los juicios de la Inquisición y de los juicios de la Inquisición pues están todas las historias de brujería, las historias de persecución a los judíos, las historias a los protestantes y es increíble que eso pasó en Cartagena y que nos pasó en la casa. Entonces, eso fue muy impresionante, lo uso, el libro, si usted me pregunta, este es un libro que está hecho sobre el crecimiento de Cartagena, la esclavitud y la Inquisición. Entonces, esos documentos. Y la otra cosa que fue muy enriquecedora para mí, yo no lo había entendido, es que los esclavos de Cartagena no se parecen tanto a los esclavos que vemos en las películas gringos. En los gringos los esclavos eran esclavos de plantación, 500 esclavos en una plantación amarrados, iban, cultivaban, una cosa muy de látigo, de violencia, de eso. En Cartagena los esclavos eran más domésticos. También había menos mujeres. Entonces en Cartagena los esclavos eran más de casa, más de ayudar en el trabajo, mujeres nodrizas, la Ok. cocinera de la casa, la que arreglaba todo. Y eso hacía que había una cotidianidad diferente, un toque, primero no vivían tan amarrados. Segundo, tú puedes creer, les dejaban salir los sábados a jugar, dado y eso, y los domingos los dejaban ir a misa y se habían portado bien, los dejaban ir a bailar. Lo segundo es que había mucho enamoramiento. Había todo el sexo violento que te imagines, pero también había relaciones. Ese tema de mi negrita tenía un tema de que había como unas relaciones ahí entre los dueños de los esclavos, los colonizadores. Eso fue una cosa muy sorprendente. Y ya no está en este libro, está en el que sigue, que ya está escrito. En Cartagena 1700 los blancos se fueron. Cartagena entró en una pobreza tremenda y lo que hace que Cartagena sobreviva son los mulatos. Los mulatos se volvieron artesanos, carpinteros, talabarteros, herreros y mantuvieron Cartagena y Cartagena desde muy temprano tuvo mucho negro libre. Mucho. Ahí, en 1600, los uso en la novela, ya había negras libres dueñas de posadas en Getsemaní. Y de hecho el Mm. personaje de la novela se queda en una de esas posadas que si tú buscas en el censo estaba. Eso fue una gran sorpresa. Yo creo que nosotros en el mito que tenemos de la independencia y de lo que somos como colombianos, hemos desconocido un poquito el rol que tuvieron los mulatos, los negros y los indígenas. Esta fue una sociedad que se desarrolló en gran parte por, pues, por esas personas pobres, luchadoras, que participaron en el desarrollo de nosotros como país y en la independencia. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que, pues en el libro también se analiza
no solo la historia, sino las emociones, las tensiones, la sociedad en ese momento, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle cuáles son las diferencias en cuanto a eso, a la Cartagena de antes y a la Cartagena de ahora. Sí, la historia de la novela es un muchacho portugués que es judío y huyendo de la Inquisición dice que es católico y se viene para acá. Y estando acá se enamora de la hija de una negra libre y hacen una relación muy cercana, muy intensa. Eh, Esa parte de la pasión es igual antes y hoy, se enamoran. Eh, Él después sigue otra vida y se casa con una viuda blanca por interés. Tema ahí como muy, un racismo muy duro. En eso creo que estamos diferentes. Hoy, si bien ahí somos clasistas y todo, hoy podríamos, pues claramente, tener relaciones amorosas diferentes y hoy tenemos relaciones interraciales, interculturales, en eso es diferente. La otra cosa que entendí es la sexualidad, ¿no? La sexualidad blanca, digamos, cuando uno ve los juicios de la Inquisición de las brujas, muchos eran mujeres que las consultaban, mujeres blancas, para que les enseñaran de la sexualidad, para que sus maridos las quisieran, etcétera. La sexualidad indígena era una cosa, la sexualidad negra era una cosa mucho más exuberante, la sexualidad blanca era una cosa mucho más retraída, muy solo para procrear y todo. Entonces, entender esas diferencias y entender que a partir de ahí somos la mezcla que somos hoy. ¿Sí? Del baile, del sexo. Eso fue interesante, estudiar un poco la cotidianidad de la vida en Cartagena en 1600 me llevó también a entender lo que eran las relaciones de amor, las relaciones sexuales. Interesante, muy interesante. Bueno, Manuel, y para ir cerrando un poco la entrevista, de pronto, ¿usted qué invitación le haría a los lectores para que se animen a leer este libro? Pues de pronto puede explicar un poco qué es lo innovador y qué es la sustancia del libro para que la gente se anime a leerlo. Oye, mira, esta es una historia de amor. Es una historia de amor entre un judío y una muchacha de 16 años, morena, hija de una ex esclava, y es una historia de amor pasional. Detrás de esa historia de amor va creciendo Cartagena, la van atacando los piratas, va pasando la Inquisición. Y entonces uno viendo esa novela de amor que lo van a tener pegado, va aprendiéndose un poco lo que es la Cartagena de hoy. Y lo segundo, y aprovecho para hacer una propaganda, imagínate que el próximo jueves estoy invitado a la Feria del Libro a las 5:30 de la tarde a dar una charla sobre los piratas de Cartagena. Y es entender que la piratería no es solamente el robo, era un tema ahí del comercio de las Américas, de lo que eso implicó y también de lo que significó para nosotros como Colombia hoy, lo que fue el contrabando, el robo, las cosas. Y entender eso de una manera agradable, novelada, es una novela súper divertida. Te cuento, la novela se lanzó el 1 de mayo, no ha cumplido un año y la semana pasada salió la tercera edición. Ha sido una novela muy bien recibida porque es muy rica de leer, es muy agradable, la historia de amor te mantiene agarrado y cuando la gente la lee y ve Cartagena le dan ganas de ir de Cartagena y los que conocen Cartagena quieren ir a las esquinas a mirar cada casa, a mí me tienen cada rato, me invitan. Por ahí una vez al mes voy a Cartagena y voy a dar guías, sirvo de guía, doy rutas guiadas por Cartagena, pero con la historia. Entonces, mire, aquí pasó esto y aquí hubo esto, y el ataque y todo, porque he descubierto que a la gente le gusta mucho esa mezcla entre la historia de amor y aprender de Cartagena. Claro que, pues además, aclararle aquí a los lectores que, aunque es una novela, la historia de Cartagena que está detrás de la historia de amor, pues es la historia real de Cartagena en el año 1600. Entonces es Yo una soy forma miembro de la Academia de Historia de Cartagena, fui muy respetuoso, todo lo que dice el libro está sustentado y es correcto, es históricamente correcto. exacto. Entonces también es una claridad que siento que vale mucho la pena porque la gente, pues, digamos que se sobreentienda que se puede aprender de historia, pero también a través de una historia de romance que siento que a muchísimas personas les encanta ese tipo de novelas. Entonces, bueno, Manuel, muchas gracias por No, estar aquí muy en los querida. Qué buena micrófonos. entrevista. No, Los espero en muchísimas Filbo, gracias. en la Feria del Libro, jueves 23, 5:30. Me va a acompañar un coloso de la radio, Frank Solano. Vamos a conversar los dos. Frank Solano va a estar conmigo y vamos a estar juntos 5:30 de la tarde en Corferias, en la Feria del Libro de Bogotá.